Hola, bueno, en esta ocasión voy a hablar acerca de 3 temas para la materia de teoría pedagógica. Me llamo Jennifer Itzel Cambrón Salas y voy en la licenciatura de pedagogía en el segundo semestre. Bueno, vamos a comenzar con el tema del humanismo y del renacimiento. Bueno, obviamente en el espacio temporal nos vamos a ubicar a finales de la Edad Media, casi para iniciar la Edad Moderna. Bueno, el Renacimiento surge a partir de que Martín Lutero comienza con la Reforma Protestante y hace que la Iglesia pierda todo ese poder que era característico de esta institución en la Edad Media. Bueno, a partir de que se da la Reforma Protestante, la Iglesia comienza a perder ese poder que tenía. Por lo tanto, comienza a surgir este renacimiento, que de hecho tiene su nombre porque se considera que es un renacer para la humanidad después de haber vivido tantos años en la oscuridad. Bueno, el Renacimiento pues fue un movimiento cultural, social y político, principalmente cultural e intelectual. Bueno, en esta etapa resurgieron o renacieron las artes y las ciencias y se tiene un retorno hacia las raíces grecolatinas de los clásicos griegos. De igual manera, pues se rechaza ese teocentrismo que se tenía. Dios deja de ser el centro de todas las actividades y de todas las cosas y se comienza a considerar al hombre el centro del universo. De igual manera, se reemplaza la fe por la razón. O sea, ya la fe ya no es la que va a dirigir a todo el rumbo del ser humano, sino que se comienza a tratar de actuar con la razón. De igual manera, se comienza a tener como un mayor contacto con la naturaleza, lo cual hace de hecho que surja el humanismo. Se hacen nuevos descubrimientos científicos, más libertad en las artes y bueno, el Renacimiento surge en Italia principalmente y pues realmente surge porque después de que el Estado comienza a ver que toda la estructura que ya tenía fomentada, que ya tenía unas bases, comienza a desmoronarse. Ya no tiene una estructura sólida que pueda fundamentar bases para esa sociedad que se tenía a partir de la religión. Entonces comienzan a buscar nuevos modelos, comienzan a buscar una nueva ideología y pues surge el Renacimiento. De igual manera, las lenguas vernáculas comienzan a sobresalir más que el latín, porque anteriormente en la Edad Media el latín era el idioma oficial de la Iglesia y era el más utilizado. Y bueno, a partir del Renacimiento las lenguas vernáculas comienzan a tener un mayor auge, por así decirlo, porque pues ya comienzan a darse los libros, por ejemplo, los libros ya no solamente están en latín, comienzan a darse en las diferentes lenguas que pues llegan a los diferentes países. Ahora también vamos a tomar en cuenta el humanismo. Fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural que hace que el hombre vuelva su atención hacia sí mismo. Es decir, que deja a Dios en el plano donde debería de ir. O sea, que Dios deja de ser lo primordial, pero no deja de formar parte de la vida del hombre. Y ahora el hombre se comienza a preocupar más por sí mismo. Comienza a haber un mayor interés por la naturaleza y por las ciencias. De igual manera, se comienza a dar una mayor prioridad a expresar los sentimientos. Ahora hablando un poquito de Erasmo Rotterdam, que bueno, a lo mejor nos vamos a preguntar ¿quién es Erasmo Rotterdam? ¿Qué tiene que ver con esto? Pues bueno, él nació en Holanda en el año de 1466. En realidad él fue un clérigo y sacerdote, pero después se volvió humanista. Y bueno, él cuando se fue a estudiar a la universidad, pues él comenzó a estudiar teología. Y ahí, en esa primera universidad donde él se doctoró, tuvo un primer contacto con los humanistas.
fue haciéndose su propia ideología. A pesar de que era un sacerdote y un clérigo, comenzaron a surgirle ideas de que pues la iglesia no estaba bien, no estaba haciendo las cosas bien. De igual manera, pues en realidad se dice que su humanismo es un humanismo cristiano, porque pues no podía dejar de lado totalmente su doctrina religiosa, pero aún así pues tuvo un pensamiento humanista. De igual manera, fue llamado el príncipe de los humanistas. Es de la orden de los agustinos. Erasmo de Rotterdam estaba en contra totalmente, no de la iglesia, no de la religión católica, sino de los abusos que se daban dentro de la misma institución. O sea, las personas que pues eran encargadas de la iglesia, los monjes, los sacerdotes, todas esas personas, abusaban mucho de la sociedad. Les pedían dinero para que sus almas fueran salvadas. Entonces, además no llevaban una vida realmente pulcra, porque también iban en busca de los servicios de las prostitutas. Entonces, pues obviamente eran muchos abusos los que se sufrían por parte de las personas que dirigían la iglesia, más que de la religión. Después se hizo amigo de Martín Lutero, que fue el que inició la Reforma Protestante. Y de hecho, Martín Lutero y Erasmo de Rotterdam tenían ideologías muy similares. Entonces, al momento de que simpatizaron, Martín Lutero comenzó a presionar a Rotterdam para que lo apoyara en su reforma protestante y para que él fuera esa cara que pues los representara. Y de igual manera, la Iglesia Católica, al ver que él seguía fiel a su religión, por así decirlo, pues lo estaba presionando también para que pues actuara en la contrarreforma. Entonces, los últimos años de su vida los vivió de esta manera, como presionado, acosado por Martín Lutero y por la iglesia. Y bueno, hablando un poquito de la educación, Erasmo de Rotterdam pues dice que el cristianismo debe ser enseñado en la propia casa. De igual manera, tuvo una obra que se titula Educación del Príncipe Cristiano, en la cual dice que para que una sociedad pueda desarrollarse correctamente, los príncipes deben de ser educados. Según él, se debían de enseñar gramática griega y latina, es decir, la filosofía de Platón y de Aristóteles. De igual manera, se debía de enseñar el arte de la oratoria y la teología de los padres. Bueno, hablando sobre Martín Lutero, él fue un teólogo alemán que nació en el año de 1483. Y bueno, Martín Lutero es famoso porque pues fue el que inició la Reforma Protestante, que sería ese movimiento que se opondría o que desconocería el poder del Papa. Entonces, Martín Lutero pues en realidad estudió teología y era un monje agustino además. Cuando él se comenzó a desarrollar como un profesor de teología, comenzó a criticar a lo que la iglesia estaba haciendo. Después de eso, redactó sus famosas 95 tesis que posteriormente clavaría en una iglesia como protesta, porque la iglesia estaba vendiendo las bulas del Papa León X, me parece, para reparar esa iglesia. Entonces Martín Lutero hizo sus 95 tesis acerca de por qué estaba en contra de lo que la iglesia estaba haciendo, y como una protesta para que la iglesia dejara de aprovecharse de las personas que estaban pues ayudando en las compras, ¿no? Posteriormente el Papa León X lo excomulga y lo proclama un hereje, a lo cual Martín Lutero, pues obviamente al no ser creyente, comienza a quemar esa excomulgación, esa bula que había hecho el Papa León X, en pleno público, para que todos se dieran cuenta de que él no estaba interesado en ser excomulgado o ser proclamado un hereje. A partir de esto, Lutero comienza a hacer como la cara de la Reforma Protestante que se estaba comenzando a llevar a cabo. Hablando un poquito de la educación, Lutero defendía una educación que lograra que el humano pensara con la razón y no se relacionara con los demás a partir de la religión. Por lo tanto,
ve como a la educación algo fundamental para para que se lleve una vida cristiana, pero sin la necesidad de tener que poner a Dios por sobre encima de todo. De igual manera, a partir de la Reforma Protestante, Lutero dice que la educación debe de ser pública y debe de ser obligatoria. Y de igual manera abre puertas para que las mujeres también comiencen a estudiar, porque anteriormente en la Edad Media las mujeres no tenían esa oportunidad de ir a la escuela y de aprender, pero dice que las mujeres tienen este papel que deben de desempeñar a partir de la educación de los hijos. Por lo tanto, comienza a decir que las mujeres y los niños deben de ir a la educación obligatoriamente. De igual manera, dice que el Estado es el que debe de tener esa responsabilidad de asegurar una educación que sea pública y que sea para todos. De igual manera decía que la educación debía de ser libre. Ya no se debía de seguir nada más las doctrinas religiosas ni nada de eso, sino que debía de existir una libertad y además debería de ser nacional. Entonces él decía que pues la educación debería de ser nacional, pública, obligatoria y además igualitaria.